están? Soy yo, el chico eléctrico, y bueno, esto es algo nuevo para mí. Bueno, no tan nuevo, pero sí tenía pensado hacer videos. Este es mi primer story time, y no es el primer story time con el que pensaba iniciar. De hecho, tengo otros story times que les quiero contar, pero después de un tiempo decidí iniciar con este. Y bueno, pues como ya lo leyeron en el título del video, Dios, qué vergüenza, pero bueno, ya que el hecho es que hoy les voy a contar el story time de mi primer anime H, o para los que no entienden el H, anime hentai. Cochino. Ya estoy 100% seguro que si tú eres una persona que si eres una persona que eres otaku o ve anime, no tengo que explicarte qué es el anime H. Y si no eres otaku y tampoco ves anime y eres nuevo en mi canal, pues te voy a explicar de manera rápida que los animes H o hentai son esos animes que son para mayores de 18, que tienen escenas un poco eróticas, un poco medio para adultos, algunas groserías y cosas así. Y pues no manches, se metió otra araña aquí dentro de la casa. Espero que no vaya a caerse donde está mi computadora. No caiga esa araña, no caiga donde está mi computadora, por Dios. Bueno, como les estaba diciendo, pues les voy a contar mi historia, que no es una historia muy larga, pero espero que me entiendan la razón de por qué vi mi primer story time de anime. Y pues bueno, pues comencemos. Bueno, esta historia comienza cuando yo tenía aproximadamente como unos... Ahorita tengo 19, eso quiere decir que eso pasó cuando tenía como unos, digamos, unos 11, 12 o 13 años más o menos. No, tenía 13 años. Y yo veía mucho anime, yo era de ver esos animes que probablemente algunos conocen, como Dragon Ball, Pokémon, Beyblade. También solía ver Bakugan, Naruto, y creo que ya son todos los que he visto. Bueno, también veía uno que se llamaba bueno, no sé si ustedes lo conozcan, yo lo veía por entretenimiento a veces, que era Sailor Moon, que lo pasaban en la tele, pero igual lo veía por entretenimiento, no lo veía porque era algo que me gustara mucho, porque era cosa para niñas, bueno, para chicas, pero lo veía Sailor Moon a veces. Y pues siendo sincero, cuando yo vi ¿cómo se llama? Ese anime, de hecho no lo vi en la televisión, lo vi en internet, pero bueno, cuando yo tenía 2 años tuve mi primera computadora, antes de la que tengo actualmente para editar mis videos, que no era muy buena como esta, pero pues digamos que esa computadora era mi favorita y lo usaba para hacer cosas de la escuela, para ver animes, para jugar. Y resulta que yo estaba viendo videos en YouTube de youtubers, estaba viendo animes como mis favoritos de Beyblade, encontré la serie de Beyblade por fin, y estaba buscando más animes para ver, cuando de repente resulta que, mira, antes de decirles pues el proceso de cómo encontré ese anime, les voy a decir que yo era muy fan del anime, y como les digo, antes era verlos, o sea, tenía computadora, pero esa computadora como que lo usaba más para trabajar y ir a la escuela, y normalmente solía ver animes en la televisión, o sea, no mucho en la computadora. Pero a la cuestión del tiempo, pues empecé a ver luego más animes en la computadora. Es decir, capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo. Como les digo, eso pasó cuando tenía 13 años, pero mientras pasaba el tiempo solía ver más anime. Pero el hecho es que yo soy de esas personas que no le gusta ver un capítulo completo y acabármelo en un día. Me gusta ver un capítulo, la mitad, y luego el siguiente día acabarme en la otra mitad. Y así le sigo por la vida. Pero después de un tiempo, cuando yo estaba buscando un nuevo anime, no me llamaban mucho la atención. Normalmente lo que a mí me llama la atención de un anime es su miniatura de su anime alusiva y que tenga un tema bonito y genial. Porque a mí me gustan los animes
de aventura, los animes de la Edad Media, los románticos, los tristes, los de la vida actual, de la actualidad, los tristes, los de historia, los de dioses, de guerras. Me gusta todo tipo de animes, así que no te puedo dar un específico de que este anime me gusta más que este otro, no. Me gustan muchos tipos. Pues bueno, mientras yo buscaba un anime, encontré uno que el anime, no les podría mostrar pedacitos del anime porque YouTube me va a desmonetizar el video, pero sería este anime. Se llama Bigata Ichikai. Y este anime se veía muy inofensivo, yo decía no tiene nada de malo y lo empecé a ver. La única cuestión es que cuando lo empecé a ver, pues, bueno, pues ya saben, típicas cosas de la vida. Pues resulta que Bigate Ichikai, este anime lo vi por primera vez, vi el primer capítulo y me pareció muy inofensivo, o sea, no lo vi nada de malo. Lo más que me di cuenta que la chica, la protagonista, que se llama Yamada, ella dice que su sueño, y perdón que lo diga aquí en frente de ustedes chicas, da un poco de vergüenza decirlo, pero es cierto, le decía la chica protagonista del anime que su sueño era tener más de 1 millón o más de 100 relaciones sexuales. Eso me sobrepasó un poco, pero yo dije, bueno, pues es un anime, o sea, no es la vida real. Pero después de verlo en ese modo, pues dije, pues ya valió. Y me sentí un poquito entrepenado y un poquito como que con ganas de guate. ¿Por qué? Seguí viendo los capítulos. El anime está entretenido, o sea, lo digo en serio. Fíjate, chica, el anime está entretenido. Trata de, pues, una chica y un chico. Bueno, primero la chica que quiere, pues, tener, pues, ese sueño que ya les dije, que no lo voy a volver a repetir. Y está el otro chico que, pues, quiere vivir una vida normal y es un fotógrafo. Me siento muy identificado con él porque yo también soy fotógrafo en la agencia que yo trabajo, pero bueno, no quiero dar detalles de eso. Si quieren luego haré una story time de eso, pero bueno. El hecho es que ese chico es un fotógrafo y también pues estudia en la misma escuela que la chica que es la protagonista. Y ambos pues después empiezan a salir y empiezan a pues a tener citas y problemas con otras chicas y así es así la historia. No les puedo contar mucho spoiler porque ustedes tienen que verlo. Y bueno, y lo raro de eso es que ese anime se puede ver muy inofensivo y se ve bastante inofensivo, pero el objetivo de Yamada es tener relaciones sexuales con el chico este. Y eso me hizo sentirme como que, oh, por Dios. O sea, como que no me sentí tan cómodo viéndolo, pero fue como una experiencia rara, digámoslo de ese modo. Y no me siento orgulloso al verlo, porque luego me di cuenta que los últimos 2 capítulos, es decir, el capítulo 11 y el capítulo 12, Kosuda, se llama Kosuda el chico, Kosuda y Yamada, o sea, la protagonista y el chico, al final, sí tienen, por decirlo, relaciones sexuales, y eso me perturbó un poco, porque el anime, yo cuando vi que Yamada quería tener ese sueño con Kosuda o con muchos chicos, me daba returbio. Pero como veía que el anime continuaba y no pasaba nada de eso, decía, pues es un anime inofensivo. Pero cuando vi que en los capítulos finales, el 11 y el 12, pasaba eso, literal mi cabeza explotó. Y yo dije, no, esto no puede ser. Y de ver las escenas, cuando tenía exactamente 13 años, de ver las escenas eróticas de ese anime, me avergoncé, me sonrojé, me quedé con la boca abierta así. Me quedé con la boca abierta creo que por exactamente como más de 1 hora. De buenas, apagué la computadora, quité el capítulo antes de que mi mamá lo viera. El hecho es que sí, o sea, el anime está bueno. Recomiendo verlo del capítulo 1 al capítulo 10, pero ya no ver los capítulos 11 y 12 porque esos sí están medio returbios. O bueno, no returbios, solo que tienen escenas para mayores de 18. En realidad yo creo que ese anime está súper bueno. No le veo nada de malo y la araña se movió. Pero bueno, en serio, yo creo que no les quiero dar mi punto de vista de que esta fue mi experiencia con el anime hentai y pues cada quien tiene una experiencia distinta. Yo me sentí entre que asustado, bueno, no asustado, sino como que apenado, nervioso y sorprendido, porque yo no esperaba que ese anime que parecía muy inofensivo pareciera pues ya no tan inofensivo y pues
El anime en sí no es tan malo, de hecho está medio gracioso por algunas escenas, medio simpático y da más o menos la experiencia de cómo se sentiría una chica que no está preparada o si está preparada para tener novio y tener una relación más, pues, seria, se podría decir. Y me gusta mucho el anime, está muy bueno, pero pues no, como les digo, vean del capítulo 1 al capítulo 10 y del capítulo 11 y 12 no los vean, porque pues son pues digamos escenas de anime H, o sea, hentai. Y pues otra cosa que se me hace muy gracioso es que el anime se llama Bigata HK. Bigata H, o sea, K. Se llama Bigata HK y tiene la letra H, es decir que tiene hentai. Qué inteligente el que le puso el nombre del anime, qué inteligente. Pues sí, güey, no mames. Pues no me siento muy cómodo al ver ese anime, pero créanme que cuando tú ves un anime hentai te puedes sentir digamos, puedes sentir mucho nerviosismo, puedes sentir pena, asombrado, no te lo esperas y yo tampoco me lo esperaba, pero yo creo que lo más bueno es que nadie más supo que lo vi, nadie de mi familia y bueno, pues esto es una experiencia que yo quiero contarles para que ustedes sepan. Si ustedes igual tienen sus propias historias de cómo vieron su primer anime hentai, háganmelo saber en los comentarios y también pues compartan sus historias de cuando vieron su primer anime hentai o de su primer anime, no necesariamente hentai, es decir, no necesariamente con escenas eróticas. Díganme cuál fue en los comentarios cuál fue su primer anime, que no sea erótico, sino un anime cualquiera como Dragon Ball, Pokémon, Biblia o cualquier otro. Díganme aquí en los comentarios cuál fue su primer anime y coméntenme qué piensan ustedes de mi experiencia del anime pues hentai, y espero que este video les haya gustado, les haya entretenido. No olviden darle un buen like, no olviden suscribirse para más videos y activar la campanita de notificaciones para no perder de ninguno de mis videos. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Y lamento que ahorita no esté tan sonriente y hablando tan fuerte, pero es que sonan las 12 de la noche y ya debería estar dormido, pero ya saben, yo hasta ahora grabo mis videos porque en la tarde no puedo porque trabajo y estudio, así que no hay de otra, así que bueno. Y además, pues mi familia está en la otra habitación y si me escuchan gritar me van a venir a apagar todo, así que bueno, nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho y no olviden, si quieren más story times, no olviden como siempre suscribirse a mi canal y ponerme en los comentarios si quieren más story times en mi canal. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho y en serio, dos cosas. Una, la araña se sigue moviendo, espero que no caiga en mi computadora, espero que no, y yo también me voy a salir corriendo porque la araña en cualquier momento puede pasar aquí en la mesa y me da cosa que me vaya a picar porque ni siquiera sé qué araña es. Y segundo, pues me da mucha pena ver animes hentai, la verdad, me da mucha pena. No me siento cómodo con la araña. Ahí está. No manches. La araña está en mi computadora. No.